Huaxactún se caracteriza a más o menos a 87 kilómetros de Flores, a 23 kilómetros al norte de Tikal. Huaxactún está dentro de la Reserva de Biosfera Maya, una de las reservas más grandes que tiene Centroamérica y lo tiene casualmente Guatemala. En sí, en la comunidad somos un total de 226 familias, un promedio de 780 personas, incluyendo gente indígena y ladina. Un porcentaje más o menos que el 7% somos gente indígena y el resto se divide ya en gente ladina que nació en Huaxactún. Se ha caracterizado la comunidad por tener una organización comunitaria. Fomenta la conservación de los recursos, fomenta la conservación de la vida silvestre, también fomenta el desarrollo comunitario, genera mucha oportunidad para los vivientes de acá y también a través de estos programas se da a conocer, porque realmente muy poca gente conoce a nivel nacional y también a nivel internacional de dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos. El origen de Huaxactún es a través de los chicleros. De los 1910 hasta los 40, más o menos ingresaban 5,000, 6,000 personas a extraer la goma de mascar o el látex de chico zapote en estas selvas. A raíz de eso es de que se fueron formando campamentos grandes hasta formar comunidades como esto. La actividad chiclera es una actividad cultural, es una actividad ancestral. Viene desde nuestros ancestros mayas, donde ellos utilizaron la goma de mascar, utilizaron el árbol en sus dinteles. Entonces, la gente como nosotros, indígena, logramos demostrarle ahora a las nuevas generaciones de que esta actividad es cultural. Bueno, yo soy de natividad de Poptún, Petén. Vine a la edad de 16 años acá en Huaxactún, tengo 72 años, voy para 73 años. Pero aquí el trabajo, lo que más me gustó es el chicle. Mis abuelos fueron chicleros y también mi papá, y entonces cuando yo tenía apenas 7, 8 años, me trajo a estas selvas para poder extraer chicle. Hizo que yo me quedara enamorado totalmente del bosque. Soy una persona nacida aquí en Huaxactún. Era una mona, era una mica, subiéndome a los árboles, yo me subía a los árboles a bajar frutas, a todo. Era una vida alegre, preciosa, tranquila. El rol que la selva juega en mi vida es, para mí es la parte de la conexión.
cultural. Porque si no sientes nada por el bosque, no puedes hablar del bosque. Pero si sientes amor por el bosque, sí te conectas con el bosque. Pues a mí lo que me enseñó mi papá es, más o menos me decía que cuidar los árboles para que no murieran, ¿verdad? Y también recolecte chate, también me enseñó cómo se chateaba y cómo cuidar más la naturaleza, ¿no? Para mí la conservación es muy importante. Soy conservacionista, entonces yo creo de que la comunidad, nosotros hemos conservado estos bosques por mucho más de 100 años. La comunidad tiene 100 años de haber sido oficializada como aldea y los bosques todavía, la selva todavía está, el 80-85% de su cobertura boscosa. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de una experiencia vivida. Hablamos de resultados que nosotros mismos hemos implementado en este lugar. El chate, por ejemplo, es una planta naturalmente que nace en el bosque. El chate ha sido el motor económico de Uashactún. Se ha exportado en diferentes partes del mundo. El chate durante años se ha sabido aprovechar. Cuando se nos da la organización o se nos da la concesión forestal, hicimos ejercicios para ver el volumen de calidad de exportación y nos dimos cuenta que el 75% de lo colectado era de rechazo y un 25% era de exportación. Entonces nosotros como líderes, nosotros como representantes de las comunidades o de la comunidad de Uashactún, hicimos una serie de investigación y nos dimos cuenta que el mercado exige un tamaño, una medida para poder exportarlo. Entonces negociamos con los precios y nos dimos cuenta que sí podíamos mantener este recurso durante mucho tiempo bajo de un esquema diferente. Realmente del 2005 para acá cambió todo el entorno del manejo de chate. ¿Por qué? Porque a raíz de las investigaciones, de todo ese análisis que hicimos, pues sometimos a nuestra gente, a la gente colectora, a una serie de capacitaciones para que ellos, en vez de tener un volumen más reducido, pero que ganaran más. Entonces la gente lo aceptó. A la fecha, el chate, ahora el 100% que se trae es de exportación. Un 1 o un 2% es de rechazo, pero porque se daña en el transporte, se daña por la manipulación, pero ya no es una cantidad como se hacía antes. Eso nos llevó a ser una de las comunidades que mejor tiene análisis en el manejo de los recursos naturales. Yo quería que la concesión fuera científica, integral, de seguir viviendo de los recursos no maderables del bosque. Un libro abierto para ustedes, para los que quisieran venir a estudiar la flora, la fauna, la arquitectura maya. Sucesivamente, en el manejo forestal, que la gente a veces nos cuestiona porque somos una comunidad conservacionista y cómo nos damos a conocer como conservacionistas si talamos árboles. Realmente
Cuando hablamos de aprovechamiento forestal es porque tenemos un ejercicio bien notable de que en una hectárea de bosque inventariamos toda la cantidad de árboles comerciales que hay ahí. Y eso nos da la pauta de decir, bueno, entonces voy a clasificar los árboles. Y tenemos códigos para hacer ese tipo de análisis. Código 1, código 2, y código 3 y código 4, hasta llegar a un código 5. ¿Para qué sirven estos códigos? Esto te arroja los datos reales, qué árbol puedes aprovechar y qué árbol no puedes aprovechar. Nosotros no somos una industria o una organización con fines empresariales, somos una organización con fines sociales. Generamos empleo y oportunidades a la gente que está en nuestro entorno. Eso garantiza entonces que la misma comunidad se apropie de este proyecto. Si en una hectárea de bosque hay 100, 200 árboles de caoba, es uno lo que se va a extraer por especie. Prácticamente tenemos un ciclo de aprovechamiento de 40 años que permite que dentro de 40 años vuelva a regresar donde este año hice aprovechamiento. Los árboles de diámetros considerados que se quedan ahí van a estar ahí para las futuras generaciones. Ese es el manejo que nosotros tenemos acá en Huachiactún. Que lo somos, un modelo a nivel mundial, a nivel internacional, porque el manejo que se hace es sostenible. Entonces puedo decirles de que, aunque me duela que talen los árboles, está funcionando. Yo creo que mi raíz, mis padres y mis abuelos me demostraron, me guiaron por un camino muy sano, el cual desde una temprana edad de 7 años yo ya era un hombre en el bosque y aprendí a convivir con el bosque. Entonces eso me llevó a que despertara entonces el interés que yo traía dentro de esa herencia y demostrarle, ahí sí que demostrarle a todo el pueblo de Huachiactún de que solamente entendiendo, comprendiendo la parte que te fomenta el bosque, vas a tenerle amor al bosque. Con el bosque, el aire, se siente bien fresco, la naturalidad, se siente bien relajado. Yo cuando uno anda caminando y esos aires tan ricos que uno siente, entonces la conexión entre la madre naturaleza y nosotros es de no quemarla, no hay que dejarla vivir, dejarla florecer como nosotros estamos floreciendo. Y es responsabilidad de nosotros de transmitirlo a las generaciones que están ahorita, porque es más fácil perderlo, es más fácil invertir para que esto se desaparezca. Entonces, realmente nosotros en Huachiactún no estamos pensando en hacer eso, estamos pensando de que esta parte cultural, espiritualidad, no se pierda. Al contrario, de aquí haya raíces, de aquí haya pilares donde salgan mujeres y hombres defendiendo, demostrando de que son culturas vivas que todavía existen. Bueno, pues mi familia siempre me inculca eso, que hay que cuidar a nuestra comunidad, que hay que tenerle amor. Pues a mí me gusta estudiar medicina, me gusta mucho la medicina, pero también me gusta la ingeniería forestal. Para yo estudiar, prepararme y en un futuro venir a apoyar a mi comunidad, a desarrollarme aquí, como la comunidad nos ha apoyado a nosotros como estudiantes. Entonces también nosotros apoyarle en desarrollarnos aquí y servirles a ellos como estudiantes que fuimos un día de nuestro Huachiactún. Tiene que ser una transición entre un líder y los jóvenes, una transición muy sana de conocimiento, porque realmente los jóvenes absorben todo, pero si todo es bien, ellos van a desarrollarse bien, pero si van con envidia, egoísmo, también así se van a formar. Yo creo que el oficio que yo hago es de que estoy dejando un legado en Huachiactún muy notable para que los jóvenes nunca pierdan de vista lo que uno trabajó.
tal vez van a mejorar y tal vez van a haber nuevos métodos, pero sin soltar la parte social, porque siempre va a estar ahí diciendo los recuerdos, Erwin dijo esto, o un líder dijo esto. Entonces, eso es lo que más vale. Es difícil, sí, porque cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Pero acá, si tenés establecido lo que quieres como organización y hay un grupo que maneja este rol, pues se va a seguir, ¿ya? Con los jóvenes puede ser mejor, ¿ya? Pero hay que prepararlos con tiempo. Hay que trabajar fuerte, hay que invertir mucho con este sistema para que se pueda seguir implementando a largo plazo. Porque realmente no hay una forma de ver las cosas que vivir en armonía con tu propio mundo.